Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una entrevista más de este canal. El día de hoy tenemos a Yadira Solorio, invitada por acá, alumna de la Academia de Health Coaches y alumna también de Wellness Reset Radical. Y el día de hoy ella nos va a contar su historia, nos va a platicar cómo fue que llegó a ser Health Coach y qué es todo lo que está haciendo actualmente en su vida. Yadira, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por esta entrevista. Cuéntanos. Hola Lili, buenos días. Muchas gracias por el espacio y tu tiempo. Cuéntanos, ¿cómo fue Bueno, que llegaste a ser health coach? ¿Cómo fue este camino que te llevó a ser health coach, a convertirte en ser health coach? Y eh, ¿qué hacías antes? ¿Qué hacías antes de ser health coach? Platícanos. bueno, fíjate que dentro de mis áreas profesionales, llevo 20 años aproximadamente como maestra a nivel superior y medio superior. Desde los 18 años empecé como maestra y mi área en la que yo estoy enfocado o en lo que yo me desenvolví y desarrollé las carreras profesionales son súper contrarias a lo mejor a lo que era toda esta rama de la salud, porque soy licenciada en informática, tengo una maestría en negocios, tengo una maestría en mercadotecnia. Y el por qué me llevó como a este giro, porque todas mis materias o mis clases que yo daba en las universidades eran enfocadas a las carreras que yo había estudiado. Y me desarrollé en muchos departamentos escolares y demás. Pero el motivo por el cual me hizo moverme completamente, radicalmente, a lo mejor de carreras muy frías, a lo mejor en la cuestión de análisis y todo esto, a una un poco más humanista, más conectar con la gente y demás. Dentro de Health Coach fue que mi papá enfermó de insuficiencia renal. Entonces, cuando nos enteramos y para nosotros era así como completamente nuevo esta enfermedad, nadie de la familia lo tenía, no teníamos nada de información de ninguno de los dos lados, ni de mi mamá ni de mi papá, como que supieran a lo que nos enfrentábamos con esa enfermedad y al ir viendo, por ejemplo, cómo mi papá iba decayendo, fue que me di a la tarea de meterme a estudiar una certificación en salud funcional, como coach en salud funcional, em, en México y posteriormente ya yo estuve haciendo como muchas formaciones en cuanto al área de la salud. Posteriormente ingresé al Instituto de Ayayen, en donde me formé como health coach porque me empezó a encantar, o sea, porque yo decía, es que realmente en la alimentación es donde se basa como que toda la medicina para el cuerpo. Y entonces cambié y transformé y conocí todo esto de los alimentos primarios y secundarios y cómo se enfocaban y me fascinó. O sea, me voló la cabeza, como dicen, y empecé a formarme todavía más en toda esta parte integrativa, dentro de la medicina integrativa. He desarrollado varios máster enfocados en el área de la salud. Actualmente, dentro del área de la salud es prácticamente en donde me enfoco el 90% a lo mejor de mi tiempo y realizo sesiones de biofeedback a través de equipos especializados para poder restaurar mente, cuerpo, espíritu, emociones, en todo el contexto como tal de la persona. Este, También actualmente estoy haciendo test epigenéticos para conocer cómo a través de un cabello puedes conocer como que toda la información de lo que le hace bien o qué es lo que le está afectando a la persona dentro de su bioindividualidad. Soy maestra también de un instituto de aplicación mental en donde doy clases a distancia por Zoom y en donde entreno a muchas personas para poder cambiar la forma de su pensamiento. Y también dentro del área espiritual, pues tengo un don muy especial que tengo desde el nacimiento, que es que puedo contactar con los ángeles de manera muy fácil, muy sencilla. Y bueno, también muchas de las personas que me siguen es también por esta parte espiritual que tengo y que les puedo ayudar a través de ellos. Toda una cajita de sorpresas, Yadira. Hay muchas cosas que yo no sabía. Oye, gracias por compartir. Creo que es una caja de Pandora, literalmente, cuando empiezas a aprender de salud, ¿no? O sea, nunca acabas y vas encontrando a veces, ¿no? Diferentes cosas que te van abriendo así el mundo. ¿Y cómo fue? ¿Hace cuántos años te certificaste como health coach?
Bueno, la primera, la de salud funcional. Esa fue en el 2021, me parece. Sí, Ok. 2020-2021 prox. ¿Y qué aprendiste? ¿Cómo aplicaste esto a la vida de tu papá, por ejemplo? Empecé a entender en cuestión de, por ejemplo, los alimentos, porque no tenían, porque de repente, pues, como todo, ¿no? Te dan dietas muy estrictas de nada de líquidos, o sea, situaciones y que no sabíamos muchas veces cómo poder apoyar a mi papá a lo mejor en esa parte de la alimentación, porque le ocasionaba, por ejemplo, ascos o vómitos, porque justamente había un desequilibrio de electrolitos, había un desequilibrio de minerales, había un desequilibrio de muchos aspectos. Y que no sabíamos como tal qué era lo que a lo mejor lo podía nutrir o le podía ayudar como para estar equilibrando como todos los niveles en los minerales. Entonces, eso me ayudó mucho como a poder entender primero la enfermedad, o sea, qué era esa enfermedad y cómo, por ejemplo, iba también de cierta manera degenerando. Siento que si yo hubiera sabido todo lo que ahora sé en cuestión de enfermedades crónicas, porque actualmente pues atiendo la mayor cantidad de pacientes que atiendo en el área de la salud son pacientes crónicos, si yo hubiera conocido, por ejemplo, todas estas herramientas que tengo ahora para haber podido ayudar a mi papá, hubiera sido mucho, muy diferente. Pero entiendo también como que fue el medio para poderme involucrar como en toda esta área y poder ayudar a otras personas. Fue como que la puerta que se abrió, ¿no? La oportunidad dentro de lo que Ujú, sucedió. Y luego que así es. estudiaste en IIN y empezaste ¿cómo fue que llegaste a tener? Porque actualmente yo sé que tienes un consultorio, ¿no? Un espacio presencial Ujú. donde atiendes a personas. ¿Cómo llegaste a ese lugar? ¿Cómo llegaste a tener tu espacio para recibir personas? Fíjate que al principio yo no entendía muy bien, o sea, sabía, por ejemplo, el potencial que tiene ser health coach, pero no entendía cómo poder encajarlo como en las cosas que yo estaba haciendo. Entonces empecé a traer herramientas que me ayudaran a poder llegar a las personas y fue así como que todo encajó, o sea, el rompecabezas, todas las piezas se fueron uniendo como para poder integrar todo lo que ya sabía en cuestión de, porque muchas veces pensamos que, por ejemplo, dentro de Health Coach es solamente alimentación o solamente cambiar hábitos o cosas así, ¿no? Pero va mucho más allá. Me he dado cuenta que dentro de mis consultas hago coaching con mis pacientes, y les gusta venir porque es su espacio en donde ellos pueden compartir cómo se sienten, pueden llegar a conclusiones con la información que ellos están, necesitando saber. Y a veces como ese acompañamiento es lo que hace falta para que le des el giro a una enfermedad, para que le des el giro a un estado de ánimo. Entonces es un espacio en donde podemos integrar como que todo, como la parte de coaching, la parte de salud, la parte de nutrición, la parte de las emociones, la parte, o sea, es todo, todo, todo va encajando y poder encontrar como exactamente, como te decía, dentro de la individualidad de cada quien, qué es lo que mejor le hace. Entonces, es eso, o sea, poder encontrar como un tratamiento específico para cada persona. Como un rompecabezas, ¿no? Literalmente vas Ujú, armando ahí como las piezas. Y lo platicábamos hace un momento que terminé uno de los bootcamps que hago. Decíamos precisamente que nuestras herramientas como coaches son distintas en cada persona, ¿no? Y cada quien va viendo como qué tiene así la persona, por dónde va la cosa y dependiendo de eso, pues sacas tu herramienta, ¿no? Como tu carta para abordar, ¿no? Por no decir tratar, pero para abordar el problema de la persona, ¿no? ujú. Y cuéntame, Sí, ahorita actualmente, ¿qué es lo que más disfrutas de ayudar a las personas? ¿Qué es lo que más, la parte de tu trabajo que dices, wow, o sea, yo lo hago por esto?
el poder ver cómo mejoran, o sea, cómo van haciendo como su avance paso a pasito y cómo van avanzando y cómo se sienten diferentes y incluso, o sea, la misma gente te empieza a recomendar de boca en boca porque empiezan a sentirse bien. Entonces, siempre recomendamos lo que nos hace bien. Y justamente así, por ejemplo, muchas herramientas que tú nos has enseñado dentro de la academia de Health Coach, que está súper recomendadísima, todos los talleres que nos has dado, de verdad, están muy enfocados porque desafortunadamente ojalá hubiera un Health Coach en cada lugar, en cada ciudad, en cada espacio. Pero muchas veces, por ejemplo, yo tengo pacientes que son fuera incluso de México en otros países y que es complicado como poder estar presencialmente o poder llevar como todas estas herramientas, pero se adapta. O sea, lo que, por ejemplo, una de las cosas que yo aprendí contigo también es que podemos adaptar y podemos hacer que lleguemos al lugar en el que se encuentre y que se pueda satisfacer la necesidad de esta persona y que pueda generar también un cambio. Entonces, también hago sesiones virtuales en donde puede llegar toda esa información o talleres o cursos que se expanden pues a diferentes partes del mundo. Increíble, me encanta. Compártenos un poquito sobre esto de la aplicación mental. ¿Cómo funciona la aplicación mental? Porque me lo has mencionado en varias ocasiones y tengo la duda. Cuéntame. Ok, la aplicación mental es un método que está creado desde 1984 en México y soy maestra certificada de ese diplomado. Es una forma, es un método como tal, en donde vamos cambiando a través de lo que son las bases para razonar, a través de leyes, principios, hechos y procesos que tiene, perdón, nuestra mente y que a partir de ahí nosotros empezamos a razonar y a tener un entendimiento diferente en todo lo que hacemos. Entonces te cambia el chip, o sea, literal, el hecho de empezar a ver y de empezar a comprender de una manera diferente. Desde la neurociencia se dice que tenemos alrededor de unos 80,000 pensamientos, más o menos al día, basándonos en las ondas cerebrales. Entonces, de esos 80,000 pensamientos, realmente enfocarnos para saber cuántos sí son buenos, cuántos son incorrectos y cuántos son duales. Y poder enfocar la mayoría de ellos en lo que sí queremos y no en estar como que divagando, ¿no? O sea, todos tenemos la posibilidad de poder crear lo que queremos, pero si empezamos a enfocar bien nuestro pensamiento. Entonces, es a lo que nos lleva al poder estudiar este método, te lleva a analizar para que realmente te vayas a la aplicación. Y cuando ya estés en la aplicación, puedas definir y puedas enfocar todo tu pensamiento en tus deseos para poderlos llevar a la manifestación y que no se queden solamente con el que yo quería esto, yo quería lo otro, sino realmente en algo, en un efecto visible de lo que quieres lograr. Wow, y esto debe ser especialmente útil cuando se trata de temas de salud, ¿no? Cuando te llegan Exacto. las personas, obviamente supongo que utilizas el método de la aplicación mental para ayudarles, ¿no? A la consecución de las metas, Ujú. al De hecho, cambio. hay una parte en que se llama diagnóstico mental de la salud y ahí empezamos a hacer un análisis, es un análisis metafísico que se hizo dentro del método, en donde muchas de las enfermedades, los órganos, y las funciones del cuerpo tienen que ver con un pensamiento que se mantiene o un pensamiento erróneo que mantenemos. Entonces, así como tenemos la posibilidad de crearnos enfermedades, también tenemos la posibilidad de quitarlas. Y eso es en lo que nos enfocamos en diagnóstico mental. Entonces, si llegan y me dicen, ay, es que tengo problemas en los pulmones, pues es que a lo mejor te falta inspiración, conectar con la vida, te falta eso. Y entonces ya vamos armando como que toda la parte Qué magia, integral. definitivamente esto es revolucionario todo esto y cada que entrevisto personas y empezamos a hablar de la salud desde este ángulo, ¿no? Desde el ángulo de tú te puedes sanar a ti mismo, guau, o sea, me recuerda por qué me encanta esto que hago, ¿no? Y gracias por compartir. Quiero también que me cuentes un poquito sobre el don que tienes desde que naciste, este don de los ángeles. Yo he escuchado, ¿no? En algunas ocasiones personas que hablan de esto, pero la verdad desconozco en lo absoluto del tema de los ángeles. Estoy en blanco en este tema, soy ignorante completamente. Entonces, ilústranos un poco de cuáles ángeles, ¿no? ¿A qué ángeles te refieres exactamente? ¿Cómo fue que descubriste este don? ¿Cómo te diste cuenta que era algo positivo, que era algo bueno para tu vida, que podías incluso aprovecharlo para ayudar a otras personas?
Cuéntame. Ujú. Bueno, desde pequeña yo siempre escuchaba, mi don se llama claraudiencia y esta parte de la claraudiencia ellos se comunicaban conmigo. Hasta los 17 años me di cuenta de que nadie más escuchaba lo que yo escuchaba y Wow. ahí sí fue como que dije, ay, esto es como raro, van a pensar que estoy loca. Y no sé de qué manera lo bloqueé, o sea, lo bloqueé completamente por ese miedo que me dio de pensar que los demás no escuchaban y que yo estaba siendo rara y se bloqueó durante varios años. Después, a los veintitantos, otra vez volví a conectar. Me dijeron que eran ellos, que siempre me habían acompañado y en realidad siempre todos son ángeles de luz, que siempre me estuvieron apoyando y ayudando y era muy curioso porque yo siempre he sido como algo despistada. Entonces, de repente tenía, por ejemplo, que salir y dejar a mi abuelita que tenía Alzheimer por ir, por ejemplo, a algún mandado, alguna algo que tenía que hacer y era así como que, ay, por favor, que no se salga mi abuelita porque luego se nos pierde, ¿no? Y Ya. entonces yo se las encomendaba a los ángeles y ellos me decían, porque yo nunca, o sea, me fijaba, por ejemplo, cómo andaba vestida, dónde se sentaba, de qué color eran las sillas. Y me decían así, me describían completamente el escenario en donde estaba, que estaba ahí, que estaba dormida o cosas así. Entonces, cuando llegaba así tal cual, lo que me habían descrito era cómo estaba. Wow. Y así fue pasando. En una ocasión, un hermano se, no le encontraban qué era lo que tenía. Entonces, él estaba en otra ciudad, estaba en Zihuatanejo, y pues no le encontraban, ya le habían hecho ultrasonidos y nomás no daban y no daban y no se le quitaba un dolor. Entonces dijo que iba a ir en la tarde, nos habló y nos dijo que iba a ir en la tarde con un médico. Cuando yo le dije, ¿me das permiso de que le pregunte a Los Ángeles qué es lo que tiene? Y él así como todo escéptico, ¿no? Como de, sí, tú pregúntales. Cuando llamó él para decirnos que iba con el médico, le dije, déjame te digo primero lo que me dijeron. Le dije exactamente de lo que le iban a operar porque sí llegó a operación, que era la vesícula que estaba llena de piedras. Me dijeron de un lugar específico que él jamás nos había dicho que había ido, que no sabíamos, que había ido a visitar una capilla que era justamente de la Virgen de la Salud. O sea, hicieron mucha referencia a muchas cosas que no teníamos ni idea Wow. de que él había pasado. Entonces ahí fue como que la primera prueba de decir, ay, es que sí, o sea, sí los estoy No estoy escuchando. loca. Sí, Claro. y que toda la familia empezó a creer. Entonces yo les digo siempre, en toda mi familia, hasta mis primos más ateos, o sea, creen, porque no he sido yo la que se los ha comprobado, o sea, ellos mismos han tenido testimonios y así todos mis pacientes que vienen, todas mis clientas, han tenido como comprobar justamente esto, o sea, que no soy yo, que es algo más y que yo nada más soy el canal y el medio para poder decir lo que me dicen. Wow. Y esta parte que comentabas que te dio un poco de miedo, así como a los 17 años, ¿no? Que te diste cuenta que ay, soy la única que escucha esto. eh, ¿qué más pasaba por tu mente, ¿no? Porque luego ese tipo de cosas pueden, a partir de ese tipo de situaciones pueden surgir etiquetas, ¿no? Que son el nombre que tú quieras, ¿no? Cualquier etiqueta. ¿Qué pasaba por tu mente? O sea, ¿qué decías tú? ¿Es que me van a etiquetar de qué? De loca, Con que iba a estar permiso, la loca. loca aquí está, ya llegó. Sí, o sea, fue así de una plática que escuché de mi hermana con mi mamá que le estaba diciendo, ¿no? De que los que Yadira escuchaban está voces loca. eran esquizofrénicos y entonces yo así como que, ¿qué? O sea, nadie más lo escucha, nadie más lo sabe y o sea, fue así como que dije, no, eso es como muy así de que me van a encerrar. Ok, o sea, tú les decías, ay, sí, eso que escuchan, y no te das cuenta que ellas no lo escuchaban hasta que escuchaste una plática entre ellas hablando de que tú estabas loca. No, no fue tanto así porque yo pensaba que todo el mundo lo escuchaba, entonces para mí era como normal. Pero más bien ella llegó y dijo que en la universidad había escuchado, habían tenido un Ah, tema y entonces les dijo, y entonces yo fue así como que, o sea, entonces estoy loca. Y sí. entonces dije, ay, no voy a decir nada porque entonces me van a meter a psiquiátrico. ¿Y cómo se escuchan? O sea, es como una voz normal, como,
o es diferente. Tienen vibraciones, se escuchan a través de vibraciones, se manifiestan a través, después de, por ejemplo, de la clarodiencia, empecé a desarrollar algunos otros dones como la clarisensibilidad, la clarividencia, entonces los veía como en formas geométricas, en círculos Wow, de luz, en halos de luz, pues son todo, yo lo único que les dije es, o sea, sí acepto el don y sí acepto que lo tengo, pero solamente quiero contactar con la luz, no quiero nada de otra cosa. Y pues wow, son muy diferentes las voces. Ellos bajan como tal una frecuencia para poderse comunicar con nosotros, porque pues si nos hablaran o se manifestaran como en la magnanimidad que son, pues eso sí, pues no sé, hasta nos desintegra, yo creo. wow, Pero la forma en cómo nos hablan son muy cariñosos. Hay algunos que sí imponen y que a lo mejor la voz es muy fuerte, muy potente, pero otros que son muy cariñosos, eh, muy diferentes. O sea, depende como de cuál es con el que contactes, es como la forma o los mensajes que te dicen. Entonces, de repente me están, por ejemplo, este, te están comunicando y me dan mensajes, y entonces pues yo sé que no son míos. Lo curioso es que todos los dones no se pueden usar como para ti. O sea, yo no puedo preguntar por mí, ok, pero sí, por ejemplo, de las otras personas. wow, Entonces, sí, muchísimos testimonios, muchos milagros, he sido testigo de muchos milagros, wow, de muchas cosas muy bonitas cuando los dejas entrar. Y pues contacto con todos los arcángeles de luz, Arcángel Miguel, Rafael, Jofiel, Metatrón, Uriel, wow, con, wow. Y así. supongo que no tienes miedo. Ah, no. Ok. ¿Qué le dirías a una persona que está siendo como contactada, digamos, por los ángeles y tiene miedo? Pues es que es normal. Fíjate que, por ejemplo, hay personas que pueden desarrollar después el don. Pero, por ejemplo, como el mío es nato, o sea, yo lo tengo desde que nací, no es como que me dé miedo, porque es algo que es Normal, normal en mí. claro. Y hay personas que a lo mejor si se empiezan a entrenar dentro del área espiritual, si empiezan o tienen maestras o maestros enfocados como en el área espiritual, los empiezan a guiar, tú sí puedes despertar como esos dones. Y a lo mejor ahí es donde entra el miedo, pero cuando empiezas a ver, porque yo siempre les digo, es que no eres tú, o sea, primero siempre tienes que ponerte como tal eso, que el ego no gane y que digas, ay, pues por mí, sano, pues por mí, porque no, en realidad uno no es capaz de hacer eso. El problema de la Entonces, humanidad, ¿no? El ego. ujú, sí, o sea, nunca te debes de poner así, porque en realidad uno no hace nada, solamente es el medio por el cual ellos pueden apoyar a las personas, por el cual ellos pueden conectar con las personas, pero pues no somos nosotros. Entonces, eso es algo que siempre les comparto, que no podemos ser nosotros, no es por nosotros, pues, es porque ellos son los que intervienen. Así que el miedo empieza a disiparse en el momento en el que son conscientes de que solamente son medios. Wow. Y me has platicado en ocasiones que tú sacas una agenda de Ah, ángel. sí, Cuéntanos de eso. sí, tengo una agenda que hago canalizada para fin de año. Esta agenda inicia el 21 de diciembre y termina el 20 de diciembre del siguiente año. Es una agenda porque tiene un significado muy numerológico, espiritual y de conexión. El día 21 de diciembre es un día mágico, entonces abre como la puerta para que, por ejemplo, los ángeles lleguen, que llegan con el ángel de la Navidad y entonces toda esta agenda empieza a partir del 21 de diciembre. Déjate muestro la de este año, a ver si no se me A mueve ver, aquí. sí, nunca las he visto. De hecho, esta se vende también por Amazon, porque como tengo personas que están en otros países, pues la quieren. Mira, esta es la de este ¡Guau! año. ¡Ay, qué linda! A ver, una Y ojeadita. entonces tiene, por ejemplo, de cada día, pero estas agendas son especiales porque yo les digo que son de milagros. Entonces, todo lo que tú escribes se te concede porque están intencionadas para que se te concedan. Y Ah, cada lunes
tiene un mensaje especial canalizado del arcángel que corresponde tener, porque hay ángeles o arcángeles que están específicamente en algunos meses del año. Y entonces canalizo todo eso, canalizo la información, canalizo los mensajes, canalizo todo y todo durante el año se va integrando así como que perfectamente bien Wow. en cada mes. Y das una clase, ¿no? Me parece que Ujú. para aprender a usar la agenda. Sí, durante todo el año creo un grupo que se llama Acompañamiento Angelical y durante ese año se dan 2 sesiones al mes, donde vemos, por ejemplo, cómo está la energía, qué nos dice la numerología, qué tenemos que trabajar, cómo podemos trabajar con ese arcángel, el decreto del mes, y pongo ejercicios que ayuden a elevar la vibración de las personas. Entonces, eso es durante todo el año. Por ejemplo, cuando se adquiere la agenda, es el curso del Ángel de la Navidad que se hace durante un día, ya sea en línea o presencial. Y ahí les enseño cómo utilizar la agenda, cómo pueden poner sus agradecimientos, cómo pueden solicitar milagros, cómo pueden ayudarse de todas estas herramientas. Y tengo ya varios años haciéndola. Y o sea, de todo eso, lo más difícil es hacer la agenda, porque es mucha información, son muchos mensajes, es mucho de todo, pero no quieren que la deje de hacer. Entonces, pues Tienes tengo audiencia, que, tienes demanda de audiencia muchísima. ¿Y por qué ujú. la dejarías de hacer? Ay, por todo lo que me implica de trabajo. O sea, Claro. me satura mucho de trabajo, el diseño, la forma, se tienen que mandar a hacer con tiempo para que las alcancen a entregar. Se tienen que subir, por ejemplo, a Amazon para que puedan ser compradas en otros países. El año pasado se compraron en Colombia, sí, Colombia, Ecuador, era en Alemania, en Estados Unidos y Canadá. Mm. Sí, Pero me y en imagino que México, pues cuando sí. te dicen que todo lo que escribieron ahí se les está manifestando y así ahí Ujú. como que se paga todo, ¿no? Todo el trabajo se paga Sí, por completo. Guau, qué así es. mágico. Yo necesito tener una de esas. Sí, te la voy a mandar. Necesito tener una de esas. Ujú. Ay, qué padre, Yadira. Me encantó tener esta entrevista. ¿Hay algo que quisieras compartir para cerrar nuestra entrevista el día de hoy respecto a todo lo que platicamos? Fíjate que algo que quiero compartir y que a mí me sumó muchísimo, y de verdad no lo digo porque estés aquí, todos los cursos que tú nos diste yo terminé la academia en IIN, cuando terminé como que toda la certificación de Health Coach y todo, acabé y así como que, ¿y ahora qué sigue? O sea, me quedé en blanco, no sabía ni por dónde, ni cómo, ni cuándo, ni cómo llegar, ni qué iba a hacer. Duré 2 años para poderme enfocar en algo que realmente me ayudara como a poder desenvolverme en toda esa área, porque sentía que no había como un acompañamiento post, o sea, después de, y cuando te conocí a ti, porque ya te había seguido desde antes, pero cuando empecé a ver y cuando me di la oportunidad de entrar a tu academia, de verdad me hizo mucho sentido, o sea, toda esa parte del acompañamiento, del por qué somos Health Coach, de por qué ahora, por ejemplo, lo aplico con mis pacientes, de que saben, porque no tenían ni idea de que era una Health Coach. Tu libro me encantó, o sea, es cierto de los mandamientos que tu familia no te hace caso, eso es cierto. Primer mandamiento. Entonces, como que esa parte del acompañamiento y de cómo tú nos llevas es lo que muchas veces hace falta. Por ejemplo, también dentro de esto, lo de los ángeles, ese acompañamiento es necesario para que sigan manteniendo esa esperanza, esa fe, esa conexión, esa espiritualidad. Entonces, dentro de esta parte de Health Coach, yo lo veo con mis pacientes, es justamente eso. O sea, a veces me dicen mis pacientes, no nos sueltes, no nos vayas a soltar, no nos vayas a dejar porque el acompañamiento es muy importante y el hecho de tener a alguien que se ha desenvuelto, que conoce, que investiga, que tiene como esa capacidad, la verdad está súper padre porque es como al líder que quiere seguir. Así que si de verdad no han tenido la oportunidad de entrar con Lili, 100% recomendada para que puedan Ay, estar en todos sus programas. voy a llorar. Ay, Yadira. Ay, me encantó, qué bello tu testimonio, me encanta. Ya sabes que siempre tienes las puertas abiertas aquí conmigo, eres de mis clientas favoritas y me Soy la encanta. que dice sí a todo. Sí a todo.
Me encanta acompañarte en este camino, en este proceso, que como ya vimos es de toda la vida, ¿no? O sea, es empezar e ir descubriendo, ¿no? O sea, ahora con cada cosa nueva que aprendemos, pues podemos ayudar de otras formas a nuestros clientes, a nuestros pacientes y eso es maravilloso. Pues me encantó tenerte por aquí. Muchas gracias por compartirte, ¿no? Por compartir todo esto que nos has abierto la mente. Yo nunca había escuchado un testimonio de un don así, ¿no? O sea, tan cercano y creo que eres muy valiente, ¿no? De poder canalizarlo, ¿no? O sea, yo creo que hay mucha gente que precisamente, ¿no? Se queda en el camino de no, estoy loca y mejor tomo pastillas para no escuchar, en lugar de hablar la verdad, ¿no? Y canalizar la luz que te ha hecho ser testigo de milagros, ¿no? Tú lo dijiste y eso Ujú. es impagable, es impagable. Claro. Pues muchas gracias, Yadira. Muchas gracias por haber estado aquí. Espero poderte Mm. entrevistar en una futura entrevista que nos platiques. Voy a dejar aquí abajo todos los enlaces, obviamente el enlace para la super agenda, el enlace para las clases que da Yadira, sí, por supuesto, y todo lo que ella ofrece, que tiene muchas cosas para ayudarte a cambiar tu vida. Así que Muchas muchísimas gracias, Lili. gracias. Un abracito y nos vemos en la siguiente Gracias a ti. entrevista. Nos vemos. Bye.